barcos viñan porque viñan destinados de varios sitios. Fondeaban aquí frente, había Juan, donde era o fondeadero que había. A maioría tamén na entrada da Puebla. Era un espectáculo que a nosotros nos impactaba, porque mirabas para la ría y vías todos los barcos a la fila. Eran barcos de guerra, parecían de guerra. Asustaba un pouco. Estaba a ría toda chea, uns 15 ou 20 barcos había. Esos 63 barcos parece que hubo ahí en la ría. Y 63 barcos llenaban una ría. Yo de la escuadra inglesa solo recuerdo que un tío mío me llevó a verla el último año que la escuadra estuvo aquí. Y me llevó a bordo del Hood y me impresionó muchísimo. Yo era un chiquillo que tendría 7 o 8 años y me impresionó ver la escuadra. Eran preciosos los barcos y además estaban todos colocados en la ría que parecía, era una vista encantadora. Vías una lanchita, dos lanchitas, pero después vías allí, más lejos, vías toda la escuadra por allí. Estaban continuamente pasando lanchas dos barcos con marinos para Villa García sempre, ¿no? Unhas lanchas iban, outras viñan, desembarcaban nos muelles de Villa García, que antes era de madeira ainda. Se formaban en el muelle y claro, ocupaban los 400 metros del muelle. Pero era encantador verlos como estaban todos formados, toda la marinería lista para salir a pasear. Y una de las veces, claro, marchando y marcando el paso. Pero marcaron el paso y al poco tiempo el armónico del paso cogió el armónico del muelle y empezó a bailar el muelle. Yo tenía mucho miedo porque ellos venían como desfilando. Y al venir desfilando, el muelle se movía mucho. Y yo tenía miedo que se rompiera el muelle. E inmediatamente mandaron parar porque se caía el muelle. Y entonces paso normal. Al llegar al muelle había como una rotonda así de piedra, antes de entrar en el muelle de madera. Y venían los soldados y las mujeres, nueces, noses, a pregonar la mercancía que tenían allí. Soques, huevos cocidos, oranges, naranjas, todo ese detalle, ¿no? Naranjas que traían ya de fuera también, ya de aquella. Y los marinos, algunos compraban, otros no pasaban de largo. Esa gente tenía Lobeira como de ellos, de tal modo que iban formados a Lobeira, desfilando hasta Lobeira, iban formados para allá y no nos hacían caso, pero para acá los esperábamos que venían ya fuera a paso lento, a paso de maniobra, y le llaman de maniobra los militares. Le ofrecíamos camelias, yo decía claveles también, pero la camelia estaban locos por ella. Y nosotros por el penique, le llamamos el pene desde aquella, un pene, el penique. A algunos niños le pedíamos a los ingleses, y le decíamos pequeniní, 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 no sé si quiere decir una moneda, sé que, pequeniní, pequeniní, le pedíamos así dinero. Los mayores me decían, vaite ali e pídelle un petillo. Como lle dijo, pídelle one penny. E dixelle, one penny, sí. Bueno, one penny non, one cigarré. Estos outros, sí, e mía, dixe, one penny tamén. Pero ellos no nos hacían caso, algunos miraban para nosotros y nada. Pero aquello era magnífico. One cigarré, one penny. E tiñan costumbres de Villajuán ir ali ao estado do barco a comprar a roupa, porque tiñan boa roupa, os chaquetóns, Iban algunha xente a pedir aos barcos, entonces, e levaban iso, ovos. Eu acordome que levaban ovos e levaban flores para cambiar, les daban flores ou ovos e daban mercancía así, vaya, roupa, ou pan, ou comida. Aquí en tierra la marinería hacía de las suyas, todas las que podían, se hinchaban al parecer, según le oí comentar a mi tío, el que tenía la farmacia, que iban a comprar alcohol puro para beber,
porque eran, hombre, poca diferencia debe de haber entre eso y el vodka. Abusaban de la bebida, porque en todas las tabernas de Villagarcía, las pocas que había en aquel entonces, ponían siempre un cartelito: vinos beber Málaga, que a ellos les gustaba mucho el vino de Jerez, ¿me entiendes? Traían 6 meses de mar y llegaba aquí borracho siempre, y faltones además. Hay que darse cuenta que bajaban diariamente de los barcos de allí, pues pasaban más de 10.000 hombres. El Hood debía de tener 2.000 hombres, una cosa así. Salían un grupo, una escuadrilla, para proteger a los submarinos, aquellos que se bebían, entonces los metían a bordo y tal. Otros ya desde el barco se tiraban a borrachos perdidos a la motora y tal. Cogían y ¡bum!, los empujaban con el pie y allá se caían los barcos. Querían trompiles dicían que pegar, trompil, a palabra deles é pegar, non? Había unha peña que estaban xa para eso, porque claro, antes poucos habitantes, había poucos guardias, non? Después hay el caso ese de señor Manuel, el del burato, que es el carabeleiro, tenía una manopla, que es una cosa de hierro, una bola de hierro, que tiene unos picos que salen por aquí, salen por detrás de los dedos. Y salió al muelle porque venían siempre metiéndose tal, y le venían gritando y a uno le dio manopla por si acaso. Pero no sabe lo que decía, y por si me echamos hijo de puta, te doy. Mi abuelo era Eduardo el Carqueixa, y los hijos eran todos carqueixas. Cuando bajaban los ingleses y los carqueixas estaban en el muelle, los ingleses se tiraban al mar, porque decían, están los carqueixas, no podemos salir a tierra. Corrían por aquel muelle que se mataban. A herencia que nos deixaron os ingleses en Villagarcía foi o fútbol. Entonces, claro, viñan e iban ao campo da Lomba a xogar. O campo da Lomba, daquela tempos, non tiña onde sacar a roupa, vestirse, duchas, non tiña, porque os xogadores iban a unha tienda que había ali, e ali se desnudaban ali, se bañaban ali todo, e depois iban andando pola carretera para o fútbol, non? E xogaban. A parte de atrás, pois, había huerta, había unha huerta que, ahora, hai edificios, non? Pero era huerta, había millo, había estas cousas, non? E iba por atrás, e o balón, había esos que salía por fora, e collían ese balón, enterraban e marchaban. Entón, cando iban a mirar para o balón, encontraba, que era, e para xogar nos outros, depois, non? Xogábanos a pelota cunha media de nosa nai, facíanos un aquel, enrollaban e tal, metíanos os redores dentro, e xogábanos a pelota, gastando, non había pelota, non había cartos para comprar, e caramba, deixaban cartos aquí en Villagarcía, sabes? Deixaban cartos. Semejante cantidad de flota, pues necesitaba, durante esos 15 días, pues te necesitaban provisiones de todo tipo. En aquel momento, uno de los que intervenían en esa provisión era un tío mío y padrino, porque estaba casado con una hija del que era cónsul inglés. E facían provisión aquí, vacas enteiras, bueno, terneras enteiras levaban para o barco, verduras, patatas, de todo. Hicieron para poder proveer a la escuadra de carne fresca un matadero en Vilaxoán. Había un matadero ahí en el Preguntoiro, donde después tuvo Luis Losada la depuradora, que ya se hizo única y exclusivamente para la escuadra inglesa. E tamén había que ter cuidado con eles as mulleres, porque antes as mulleres sentábanse nas portas das casas, como sabes, a charlar entre elas e tal, veciñas, pero cando andaban en inglés tiñas que meter dentro, porque se creía que todas eran do ambiente chique, estas cousas, non? A toda la mujer española para ellos era una puta. Llevábanos ali, salí xunto ao ayuntamiento, por detrás do ayuntamiento,
Que llamaban a casa de... ¿Cómo le llamaban? No me acuerdo. Ellos buscaban una casa que le llamábamos nosotros la casa cuadrada, que era de mujeres. Enseñabas la casa, daban un penny, ¿no? Tienes detalles. Iban a casa de prostitución, que era ahí en los Duranes, y había una cola tremenda. Cruzaban toda la plaza de Rabella, esperando el turno para llegar hasta la única casa pública y creada, es profeso para eso, allí en los Duranes, fue hecha y diseñada para eso nada más, con refuerzos que venían de fuera. Tenían que llamar a las mujeres a Vigo y a Santiago, y el tío que llamaba siempre tenía la frase muy clásica de Villagarcía: oye, mandar las gordas y tetudas que son para ingleses. Había moitos que morrían tamén, moitos que se emborrachaban ou non sei, caían ao mar, desaparecían, e marchaban os barcos. La prueba es de que hay un cementerio en Villagarcía, de la escuadra, de inglés, que es para la escuadra. Nós fomos os últimos cuidadores do cementerio, desde meu pai tuvo que deixar, retirouse, e además estuvo enfermo, entón axudaba a muller, cando se retirou, axudaba a muller a podar, a limpiar o cementerio un pouco. Eu aprendín a podar con meu sogro, porque non sabía, collín a tixeira e a podar os setos, eso aprendino dele, vamos a cortar as vos dous, a pasar a rasqueta, que tampouco sabía, eu sabía cavar na leira, pero pasar a rasqueta non o sabía. O último entierro foi a muller do cónsul, o anteriormente enterraras o cónsul. Yo lo que recuerdo fue uno, dos que cogieron una borrachera macanuda, tuvieron que coger una borrachera fenomenal, que se quedaron dormidos o abandonados en el pueblo, y cuando se dieron cuenta la escuadra ya había zarpado. Y entonces no se les ocurrió nada más que le debía de durar todavía algo de la borrachera, coger una piragua, porque de aquella había muchas piraguas. Coger una piragua e irse detrás atravesando, yendo por la ría, y claro, ¿qué pasó? Pues pasó que se ahogaron. Despois, cando aparecía o cónsul, avisaba e viña un barco a buscarlos. E nos a enterrar a Rubillanes. Y lo hicieron con toda la pompa y ceremonia. Es decir, que bajó un escuadrón de gente, de tropa armada, y debían de ser unos 30 y tantos o 40 hombres, y con un oficial al frente, desfilando con el féretro. Y la caja encima, tapada con la bandera inglesa. E iba andando hasta Rubianes, y allí enterraron a aquel marino. E iba todos los marinos detrás desfilando. Iba toda la escuadra, o todo el personal que ellos pusieron, empezando por los jefes, y seguían los marineros, como un desfile. Y detrás una orquesta. Y la gente estaba completamente alrededor de eso, porque realmente era un espectáculo, desfilando aquellos, además, con aquellos uniformes, y era posteriormente a las fiestas de carnaval, con las fiestas de carnaval y el entierro de la sardina y todo esto que había en aquellos tiempos. Un silencio absoluto entre la gente, ¿no?, viendo el espectáculo, y de repente empiezan a cantar la marcha fúnebre de Chopin. A tararearla todo el pueblo, porque lo había tarareado hace un mes con el entierro de la sardina. Y entonces le aplicaron la cuestión a los dos pobres marineros y quedaron impresionados de la cultura musical que había en el pueblo, porque coreara toda la gente
Era que lo cante uno, pase, pero todos. Aquello me impactó muchísimo. Me daba como una sensación ¿cómo quieres que te lo diga? Una sensación de potencia, de riqueza. Yo aquello lo recuerdo como si fuese hoy. Pues dejaron de venir la escuadra inglesa aquí.